Muchas personas me han preguntado, muchos hermanos y hermanas me han preguntado, ¿para qué sirven los 40 días que se hace por un difunto? Hoy quiero explicarles bíblicamente los acontecimientos del Antiguo Testamento que nos ayudarán a entender bien lo que celebramos en la actualidad por nuestros seres queridos. Vamos a iniciar leyendo las Escrituras en el libro del Génesis, su capítulo 7, su versículo 4. El primer acontecimiento dice: porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré a todos los seres que he creado. ¿Qué pasó durante ese lapso de tiempo de 40 días? Vamos a leer el versículo 21 del mismo capítulo. Todo ser mortal que se mueve sobre la tierra pereció, aves, bestias, animales, todo lo que tiene que ver con la vida y se mueve sobre la tierra, y toda la humanidad. Todo ser vivo que sobre la tierra respira y tiene aliento, murió. Así perecieron todos los vivientes. En una sola palabra, Dios utilizó los 40 días para la purificación de la tierra, porque había mucha maldad. Entonces los 40 días aplicado a nuestra vida actual es para purificarnos, no solo materialmente, sino espiritualmente, porque nuestro espíritu, después de una partida de un ser querido, se queda débil, triste, y cuando el espíritu está triste, el cuerpo se enferma. Es necesario tener este lapso de tiempo, es necesario vivirlo. Tampoco es nada más de celebrar los 40 días. Tiene que haber una catequesis durante esos 40 días para que la familia al final de los 40 días esté completamente convencida de la pérdida de su ser querido. Bastan 40 días como para purificar el cuerpo material y el cuerpo espiritual. ¿Qué pasó después de los 40 días? Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 8, en su versículo 6. Después de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca. Cuando se cumplió los 40 días, Noé abre la ventana. ¿Qué significa eso? Ver qué hay afuera, ya no quedarme en sí mismo, ya no vivir lo que estoy viviendo, ni sentir lo que estoy sintiendo. Es momento de abrir las puertas, es momento de abrir la ventana y hacer una nueva vida con la familia, con la sociedad. No quedarnos encerrados en nuestro sentimiento o resentimiento, que muchas veces es la culpa que guardamos. Otro acontecimiento, vamos a ver otro acontecimiento de 40 días en el libro de Éxodo, en su capítulo 24, su versículo 18. Dice la lectura en Éxodo 24, 18. Moisés entró en la nube mientras subía al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Es el tiempo que Moisés se va al monte para encontrarse con Dios, para vivir su encuentro con Dios. Es de lo que yo les hablo. Los 40 días no es solamente para darme cuenta de lo que soy, sino para estar con Dios, para vivirlo con Dios, para hacer menos el dolor de una pérdida de un ser querido. Es para eso los 40 días. ¿Qué pasó después de los 40 días de Moisés? Leemos Éxodo 34, 28. En el libro de Éxodo 34, 28, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa después de los 40 días? 34, 28. Dice la lectura: estuvo allí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches, sin comer ni tomar agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos.
Dentro de esos 40 días, Moisés estuvo con Dios, platicando con Dios. Y dice, no tomó agua ni bebió. Muchas veces es lo que pasa en las familias, que después de la pérdida de papá, de mamá, de algún familiar, se quieren quedar sin comer. Y ya no comen. Porque dicen, esta vida ya no vale nada. Se fue lo que más quería. Y el dolor los invade, la tristeza, la soledad. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no hay un encuentro íntimo con Dios después de la pérdida de ese familiar. No hay un encuentro con Dios. El encuentro que hizo Moisés con Dios, eso lo ayudó muchísimo. Por eso dice en el versículo 29, ¿qué pasó después de los 40 días de este acontecimiento? Dice, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tenía en las manos las 2 tablas de las declaraciones divinas, donde estaban escritas las leyes de la alianza, y no sabía que la piel de su cara se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Bastan 40 días para cambiar ese aspecto físico que tenemos, esa mirada de rencor, esa mirada de odio, esa tristeza, esa soledad. Bastan 40 días para que cambie tu semblante, para que seas diferente. No dejemos atrás ese momento tan hermoso después de la pérdida de un ser querido. Nos ayudará muchísimo celebrar los 40 días para darnos cuenta que sí vale la pena vivir, que sí vale la pena. Otro acontecimiento en el Antiguo Testamento vamos a ver en el libro de Primera de Samuel en su capítulo 17, en su versículo 6. Primera de Samuel en su capítulo 17, en su versículo 16. Dice de la siguiente manera, el filisteo se presentaba cada mañana y cada tarde, así lo hizo durante 40 días. Si nosotros leemos bien esta historia, el filisteo es el gigante, el grande, el Goliat, que estaba atacando al pueblo de Israel, que no podían vencerlo. Durante 40 días llegaba al pueblo a asustarlos en las mañanas y en las tardes. ¿Cuáles son los gigantes después de 40 días en tu familia? ¿Cuáles son los gigantes que atacan tu vida después de la pérdida de un ser querido? ¿La muerte? ¿Me quiero matar? ¿Mejor me quito la vida? Es un gigante grande que llega a tu mente, a tu oído y te dice, ¿para qué quieres esta vida? Es mejor que te olvides de toda esta vida. La soledad, la desesperación, el sentimiento y el resentimiento, que son los gigantes más grandes que hay en tu vida, que no te dejan enfrentar ese momento de la pérdida. Y mi hermano, te lo digo, lo vas a enfrentar bien y con alegría cuando vives estos 40 días, cuando te conectas con Dios. Primera de Samuel en su capítulo 17, del mismo libro, versículo 41. ¿Qué pasó después de los 40 días? Después de los 40 días es el tiempo completo para purificarse. ¿Qué pasó después de los 40 días que el filisteo llegaba para atacar en las mañanas y en las tardes? Dice el versículo 41. El filisteo iba y venía, y se acercó a David su escudero, iba delante de él. El filisteo dio a David una mirada de desprecio, porque no era más que un muchacho. David era rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy yo un perro para que vengas a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses. Y enseguida le dijo, ven para acá, para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. Es lo que quiere ser el filisteo, es lo que quiere ser el gigante en la actualidad. Es lo que quiere ser la tristeza, la soledad, es lo que quiere ser el resentimiento.
que ya no sirves para nada, que acabes con tu vida, que no te des cuenta de que la vida sigue y que muchos te necesitan. De eso quiere el gigante. Pero ¿qué dice David? David respondió al filisteo: tú me atacas con la espada y la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Es que para enfrentar ese momento de dolor, ese momento de soledad, esa pérdida, para enfrentar, no vas a poder tú solo, mi hermano. Tienes que enfrentarlo en el nombre de Dios. Él te va a librar. Para Dios no hay gigante. Para Dios no hay brujería, no hay chimanería. Con Él desaparece todo. Pero enfréntate con Dios. Hoy Yahvé dice: te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, a las aves y de rapiñas y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Cuando tú vas a vencer ese miedo, esa soledad, esa tristeza, ese dolor, todos los que viven a tu alrededor se van a dar cuenta de que eres fuerte, de que nadie te puede vencer. Se darán cuenta de todo. 17, versículo 17, en adelante, podemos ver y leer el acontecimiento de esta gran batalla. Pero son 40 días exactamente lo que puede durar una persona para purificarse. Y por eso lo ha utilizado la ciencia, por eso lo han utilizado mucho esto en la sociedad cuando le llaman la cuarentena. De ahí viene todo eso. Ahora vamos a ver en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 1, su versículo 13, dice de la siguiente manera el Evangelio de San Marcos: estuvo 40 días en el desierto, fue tentado por Satanás y vivía entre los animales salvajes y los ángeles lo servían. Fíjese que como Jesús también se toma ese tiempo, se toma ese lapso de tiempo, 40 días, Él para ponerse a prueba, para que fuera tentado. Pero dice la lectura, dice, fue tentado por Satanás durante esos 40 días. ¿Qué te puede pasar en esos 40 días de tristeza y soledad? Llega otra persona con otro mal ejemplo, con otra idea, y puede llenarte y puedes acabar con tu vida. Puede llegar Satanás en ese momento a tentarte, porque está en su momento de debilidad. Dice, vivía entre los animales salvajes. Pero como él estaba con Dios viviendo ese momento, para él no había nadie que lo hiciera daño. No importa los animales salvajes. Ahora vamos a ver Hechos 1:13, en el libro de Hechos de los Apóstoles, su capítulo 1, su versículo 3. Dice de la siguiente manera: de hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía durante 40 días. Se dejó ver por aquellos y les habló del reino de Dios. Dice la lectura que Jesús, después de la resurrección, después de su muerte, justamente como lo celebramos nosotros, después de la muerte, 40 días, Jesús después de su muerte, 40 días se deja ver con sus apóstoles. ¿Por qué estaba con ellos? Porque era el momento más difícil para ellos. Se había muerto el maestro, se había muerto aquel que estaba con ellos, quien decían que iba a ser el rey de todo el universo, pero se había muerto. Por eso Jesús está con ellos. Por eso no se puede vivir una cuarentena, 40 días no se puede vivir sin Cristo. Con Cristo todo se puede.
Dice, de hecho, se presentó con ellos durante 40 días, con diferentes formas, haciendo milagros de diferentes maneras, para apoyar a sus apóstoles. Como aquellos discípulos que iban al camino de Emaús después de la muerte de Cristo, tristes, solos. Pero Jesús los alcanza, pero por la tristeza no lo reconocían. ¿Cuántos de nosotros en la pérdida de un ser querido no podemos reconocer a Dios? Ni siquiera nos acordamos de Dios porque creemos que ya se acabó todo en la vida. Los discípulos de Emaús no reconocían a Jesús. ¿Y dónde lo reconocieron? Al partir el pan, en la Santa Eucaristía. Es el momento para ser más participativos en la Santa Eucaristía. Es el momento para entregarnos más a Dios, porque ahí se reconoce a Cristo que no está lejos, que está contigo, que no estás solo, que no te has quedado solo. Ahora en el versículo 9 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 9, dice la lectura: dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube los ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto irse al cielo. Es con esto donde quiero terminar. Al final de los 40 días de este proceso, este lapso de tiempo que puede utilizar la familia en la pérdida de un ser querido, como estaban los apóstoles, tristes, mirando hacia arriba, esa palabra del ángel, ahora nos lo recuerda a nosotros, a ti familiar, a ti que estás triste, y te dice: ¿qué andas haciendo ahí mirando hacia arriba? Es momento de que te mires a ti mismo. Es momento de que tú te des cuenta de que eres valioso en la vida. Es momento de que te des cuenta que tu mamá, tu papá que se quedó aún todavía contigo, tus hermanos o quien sea, que son valiosos para ti, que no estás solo. Ya deja de mirar recuerdos. Ya deja de mirar al cielo. Voltea a tu alrededor y fíjate cuánto valen los que están a tu lado, porque ya se pasó el lapso de tiempo de 40 días para poder superar este dolor, para poder superar esas tristezas. Y ahora sí, frente a tu altar que tú hiciste en honor a tu ser querido, párate enfrente donde está tu imagen, donde está ese pequeño altar que has hecho, y dile a tu ser querido: ahora sí puedes descansar en paz, porque yo estoy viviendo en paz.